Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Gonzalo. ¿Qué tal esta tarde veraniega? Pues excelente y ahora mucho mejor. ¿Cuántos kilómetros has caminado hoy? Hoy por la mañana he caminado 7. Me Dios quedan mío, 13 ahora después de los vídeos Dios mío. para Pues nada, cumplir 20. yo habré Y caminado como 300 metros. sí, es que, ¿sabes lo que pasa, don Daniel? Que me viene genial caminar, porque sobre todo después de hacer los seminarios Claro. y para bajar toda la energía a la tierra. Es fundamental, ya lo vimos, Malkut, el cuerpo físico. Si haces trabajo espiritual, es fundamental hacer trabajo físico, o sea, ejercicio físico. Estoy totalmente de acuerdo. El ejercicio físico es clave para la espiritualidad. Sí, Totalmente de acuerdo. y, Y ¿sabes? Sí, yo después de grabar estos vídeos voy a ir al gimnasio, pero no voy a correr sí. 10 kilómetros como tú. Yo llego a dos. Bueno, puedes hacer, bueno, está tu hijo, ¿no? Don Daniel Junior, que de aquí le saludamos, un capo, una máquina. Mañana entreno con él. O sea Mañana que entrenas con él. el sábado tendré búsqueda. Sí, Bueno, oye, nada, hoy vamos a tratar un tema estupendo de mitología. Para mí es un tema súper interesante y es el mito de Prometeo. sí, Es un mito excelente. muy antiguo. Es un mito que aparece en bastantes sitios y que tiene varias versiones. Nosotros vamos a intentar hacer una versión mixta, pero bueno, yo creo que con la versión básica podemos sacar conclusiones interesantes. Sí. Pues Entonces, si te muchas parece, gracias, don Daniel, nada, un nada. experto en esta mitología griega. Y invitamos a las personas que Más que nos ven. experto, aficionado. Sí, Sí, ¿sí? invitamos a las personas que nos ven que se suscriban Mm. porque es un canal que tiene un conocimiento excepcional y que no se ve en todos los sitios porque tenemos el árbol de la vida, tenemos los mitos griegos, tenemos meditaciones, tenemos análisis psicológico, un montón de temas, tenemos vida de místicos, así que, y nos lo pasamos Y, bien además, y y luego a través, entretenimiento. sí, y luego a través de los diálogos vamos aprendiendo. Es que el Sí, diálogo no tiene nada que ver con un monólogo. no, En los diálogos surgen cosas súper interesantes. sí, Pues bueno, os cuento o resumo el mito de Prometeo. Prometeo era un titán, es decir, según la mitología griega, el principio de la creación eran los titanes. Crono era un titán, por ejemplo. Eh, pero hubo una sublevación importante de Zeus, era hijo de Crono, pero Zeus era un dios, eh, y Zeus empezó luchó contra su padre y empezó a promover una rebelión contra los titanes con sus hermanos. Y así hubo una guerra brutal entre titanes y dioses. Prometeo, eso es súper interesante, Prometeo significa en griego el astuto, el que piensa con anticipación, fundamentalmente era astuto. Se da cuenta que hay una guerra y antes de ir en un bando o en otro, pues fue al oráculo. Y el sí. oráculo le dijo que iba a ganar quien fuera más astuto de los dos bandos. Entonces se fue a hablar con los titanes y les preguntó, bueno, a ver, ¿cuál es vuestra estrategia? Y los titanes, que eran así como muy brutos, dijeron, pues nada, vamos a arrasar con con los dioses, con la fuerza. Y entonces Prometeo, que como su nombre indica, era astuto, dijo, esto no gana. Y entonces se decantó por el bando de los dioses, que efectivamente ganaron. Y eso le supuso el perdón de Zeus, porque los titanes fueron confinados a lo más profundo del monte Tártaro en las entrañas de la tierra. Fueron encadenados. Y entonces Prometeo, bueno, Prometeo era, además de ser astuto, también era un poco rebelde. Le encarga Zeus a su hermano Epimeteo. Mucha gente dice que Epimeteo y Prometeo son el mismo, pero bueno, en el mito principal dice a Epimeteo para que diseñen y creen
los animales que van a habitar el mundo. Y con arcilla, Epimeteo modela cada animal y les va dando un talento. Hasta que llegan al hombre. Pero cuando llegan al hombre ya pues, prácticamente no les quedaban talentos. Modelaron una especie de homínido que recibió el soplo de Atenea, por cierto, tema interesante. Y porque Atenea, si recordáis, es uno de los atributos de Atenea es la inteligencia, ¿no? O sea, que era un homínido inteligente, pero vivía en la cueva, vivía en cuevas oscuras, pues complicado, era una vida compleja, no terminaba de progresar. Entonces, Prometeo coge el fuego de los dioses y les enseña el fuego a estos homínidos. Y con el fuego pues empezaron a progresar, se empezaron a cocinar, a establecer pueblos, ciudades, se iluminaban, se calentaban en invierno. Y Prometeo les dijo que a cambio Zeus pedía sacrificios. Y en uno de estos sacrificios, Prometeo, como su nombre indica, es astuto, para defender a la humanidad, sacrificaron una vaca, la mejor carne la escondieron en las vísceras en un montón y los huesos, la piel y la grasa la pusieron en un montón que abultaba mucho más. Y le dijeron, Zeus, elige el montón que más te... Y Zeus eligió el grande, que era el peor. Pero claro, fíjate, muchas veces la astucia no es lo mismo que la inteligencia. Zeus se dio cuenta Claro, obvio. inmediatamente, se enfadó muchísimo, les quitó el fuego a la humanidad y le prohibió a Prometeo que volviese a dar el fuego. Pero, como digo, Prometeo, que era un poco insumiso y revoltoso, va al Olimpo y en una cañaeja, es interesante porque la cañaeja es una caña, esconde el fuego de Festo y lo trae a la tierra nuevamente. ¿Por qué digo lo de la cañaeja? Porque en el culto a Dionisos era indispensable una cosa que se llamaba el tirso. Y el tirso era una cañaeja con una piña de pino en la parte de arriba. Y el símbolo del tirso, para mí, es la columna vertebral. Y la piña, la glándula pineal. O sea, es interesante el tema. Le vuelve a entregar el fuego a, a, la, a la humanidad y, evidentemente, Zeus se da cuenta, el fuego empieza a propagarse, empieza a crecer la humanidad y tal. Zeus se da cuenta, se enfada muchísimo y le impone un castigo ejemplar. Lo manda al Cáucaso, lo encadena y una águila gigante Prometeo encadenado, venía un águila y le comía el hígado con muchísimo dolor y sufrimiento, pero al día siguiente, como Prometeo era inmortal, amanecía nuevamente sano, volvía al águila y le volvía a comer el hígado. Pues este castigo, según algunas fuentes, duró 35.000 años. O sea, es interesante, ¿no? Porque eso nos da un espacio de tiempo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Evidentemente son temas, son cifras, imagino que bastante poco fiables, pero bueno. Y bueno, la historia de Prometeo continúa, luego lo liberan, pero bueno, pero ese fue el castigo a Prometeo, pero no, a que no sabes cuál fue el castigo para la humanidad. ¿Cuál fue? Pues el castigo para la humanidad fue la famosa caja de Pandora, que habla algunos autores que el castigo de la humanidad fue, de alguna manera, el crear a la parte femenina o la mujer y entregarle la caja de Pandora, que se abrió con todas las desgracias que invadieron a la humanidad, y otros dicen que fue el entregar la caja de Pandora. Y esto es un poco el resumen del mito. Entonces, no sé, yo tengo varias interpretaciones.
Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Tú cómo ves el tema? Sí. O sea, moraleja y posible título del vídeo es: sé inteligente y no seas astuto. Porque, Efectivamente. porque la astucia, que en el árbol de la vida estaría en Hot, que en inglés sería como el trickster, el que hace trucos, digamos, el trilero, ¿no? El astuto siempre acaba mal. En cambio, el inteligente acaba bien. Sí, Entonces, ¿cuándo es alguien astuto? Cuando se cree que el otro es tonto y le intenta engañar. Cuando, pues lo típico, que en lugar de comprar el libro, se lo descargan gratis por internet para ahorrarse 20 euros. Que, o sea, el que intenta, básicamente el astuto es el que quiere recibir y no dar. Y utiliza trucos encima, como riéndose del otro, como diciendo, mira qué tonto el otro, que le estoy engañando. Y entonces así acabó efectivamente. Prometeo, ¿no? Que Estoy intenta totalmente engañar de al dios. acuerdo. Sí, El listillo, listillo. que es muy rápido y muy listo y que se aprovecha y que saca provecho, siempre termina mal. El inteligente generalmente observa, espera y analiza la situación, ¿no? Sí. Con lo cual es una primera enseñanza Y fíjate, por fundamental. ejemplo, en el árbol que está en Hot. Hot tiene que ver con Mercurio, con la comunicación, con la rapidez también, que son las cualidades que has dicho ahora también entonces, tiene que ver con la publicidad, con el marketing. Entonces, es el que intenta, el que compra seguidores, a lo mejor, el que intenta el atajo, ¿no? Y el inteligente muchas veces le deja al listillo actuar para ver si se enmenda. Y le da advertencias a veces. Bueno, en el caso de Zeus le dio advertencias severas, pero al principio a lo mejor son advertencias, digamos, sutiles, para ver si se da cuenta y se enmenda. Porque tiene, digamos, la condición de adolescente, porque no ha llegado a Tiferet, que no ha alcanzado la madurez. Es un poco Prometeo, era como el listillo que no alcanza la madurez y que se intenta aprovechar de todos los bandos, ¿no? Es el que va a caballo, o sea, el que intenta ir siempre al bando ganador y aprovecharse de eso, ¿no? Es curioso porque Prometeo es el que piensa antes, el análisis, la etimología, y Epimeteo es el que piensa después. Ujú. Sí, Entonces, pero bueno, es interesante. Prometeo es el que se anticipa y va a hacer el truco y se cree más listo que nadie y al final se enreda. Normalmente lo que ocurre es que se enredan sus propios trucos, Eh, en su propio lenguaje. eh, Y esto lo he visto un montón de veces, ¿no? De gente que está haciendo, en vez de centrarse en lo importante, en la esencia, que es, yo qué sé, poner tus talentos en el mundo, lo que sea, están haciendo trucos y al final acaban fatal porque se enredan en sus propios trucos. Gente que engaña en las parejas, yo que sé, te engañan y encima te hacen el truco para que pienses que eres tú el que engaña, ¿sabes? Yo qué sé, el efecto pantalla que se llama. Llegas tarde a una cita y le echas la culpa al otro por haber quedado en un sitio que no tenías que haber quedado. Yo qué sé, ¿sabes? Sí. ya, ya, ya. Bueno, eh, continuando con la creación de la humanidad, fíjate, mi interpretación, esto es una interpretación personal, esta primera humanidad quizás tenía inteligencia, Atenea le dio ese soplo de inteligencia, pero yo creo que aquí el fuego es un fuego metafórico. Lo digo sobre todo por la cañaeja, porque sabes que la energía divina que tenemos circula por la columna vertebral. Y yo creo que aquí el fuego no está hablando del fuego físico, sino del fuego divino, que es un privilegio que tenemos los seres humanos, lo hemos dicho. Ahora bien, es un privilegio, o sea, es un arma de doble filo. El fuego divino, si no lo sabes utilizar y no tienes madurez, pues puede implicar situaciones catastróficas, ¿no? Don Daniel se está perdiendo, yo creo que porque el gato está haciendo interferencia.
me estás Que no, oyendo? no, es porque no llega al el auricular, que se ha metido el Ahora me, gato por medio, ahora sí. ahora me oyes. Sí, sí, es que al meterse el gato por medio, no Ya. dejaba, como lo recibes en el móvil, no dejaba... Ah, ya, ya, ya. O sea, Interferencia. no es porque te lo pongas cerca, es porque el gato ha pasado Ya, ya, y ha ya. hecho interferencia. Sí, Entonces, más o menos he entendido lo que he comentado o sí, sí, repito. que básicamente que es un fuego, que es un fuego divino que tiene que ver con la columna vertebral y ahí se perdió un poco. Sí. Y entonces hay un primer castigo que es quitar ese fuego divino, que luego es robado, que le vuelve a otorgar a la humanidad, pero en realidad la humanidad no estaba preparada. ¿Y sabes cómo se demuestra que no estaba preparada? Por la caja de Pandora, porque en realidad la caja de Pandora era la caja del conocimiento supremo. O sea, de alguna Sí, manera, eh, 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 yo creo que no estaba, vamos, y ya digo, esto es interpretación personal, me puedo equivocar, no estaba preparada para el fuego divino y fue imprudente al abrir la caja de Pandora. Y además, al abrir la caja de Pandora salieron todos los sufrimientos y solamente, entonces se cerraron y solamente quedó una cosa, ¿sabes lo que era? La esperanza. Y por eso estamos a la espera, la sí, sí. esperanza. Así es mi interpretación. Y luego, lo del tema de la creación de la mujer, que ya digo, no en todas las versiones está, yo creo que no se refiere a un tema femenino, de desprecio de lo femenino. A mí me da la sensación de que el primer hombre era andrógino y lo que sucede con la caja de Pandora es que lo andrógino se divide en dos. Mm, Y ahí viene la dualidad. Y por eso la caja de Pandora es la caja de conocimiento. sí, Y esto me recuerda a un mito que menciona Platón en el banquete, donde hablaba que al principio la humanidad era andrógina y que por su soberbia y por el mal uso, eran seres muy poderosos, el mal uso de su poder, Zeus los dividió en dos. Y de alguna manera esa es la gran tragedia, que estamos toda la vida buscando nuestra alma nuestra gemela. contraparte, ¿no? Pero Sí. bueno, no sé cómo lo ves tú, Gonzalo. Pues súper interesante porque coincide con la mayor parte de tradiciones espirituales y el hecho de tener el fuego quiere decir la luz divina que tenemos todos y, y precisamente por utilizarla mal es por lo que tenemos que hacer todo el camino de rectificación, que en la Kabbalah realmente es eso, es digamos como que se nos da la luz divina, pero como no somos lo suficientemente maduros, tenemos que pasar por un montón de pruebas de ir madurando para saber utilizar el poder. Y entonces por eso eh, la gente tiene vidas muy difíciles hasta que vaya rectificando, porque hay una limitación hasta que no sepamos utilizar el poder, no, digamos, no se van a abrir todo el sistema de creencias limitante. Entonces, por eso, digamos, se da ese sistema de creencias limitante que se podría equiparar a la caja de Pandora, porque al, al ser algo limitante va a generar sufrimiento, porque por un lado sabemos que tenemos el potencial y por otro lado no podemos llegar. Entonces ese anhelo unido a una impotencia de no poder cumplirlo genera el sufrimiento. Entonces no vamos a poder cumplirlo hasta que no seamos lo suficientemente maduros como para saber utilizar el poder ese. Y además, si tenemos el fuego divino creador, lo que creemos, creamos, Exacto, con sí, lo sí. cual nos encerramos en nosotros mismos, en nuestras Sí, propias creencias. sí. Y parte también el castigo a Prometeo es para que nosotros lo veamos, digamos que aprendamos también que puede ocurrir cuando uno es astuto y no es inteligente. Entonces, el camino para utilizar bien el fuego es un camino de inteligencia, de observación inteligente. Esto lo dicen muchos maestros.
de ir probando y rectificando. La rectificación, ¿no? Por ejemplo, en el Advaita o en, ¿cómo se llama? En la alquimia, es la rectificación de los fuegos, ¿no? El proceso. Pues básicamente es eso, se nos ha entregado el fuego, pero lo utilizamos mal y entonces hay que ir poco a poco rectificando hasta que podemos hacer la obra, que básicamente es utilizar el fuego adecuadamente. efectivamente. Que al final la Y gran obra es el oro filosófico. sí, Pues nada, don Gonzalo, excelente. eh, esto es el mito de Prometeo. Muchísimas gracias Nada, y hemos pues aprendido un montón. sí, yo creo que es muy interesante que nuestra audiencia deje sus comentarios y nos diga Sí, también su opinión. sí, Y Prometeo además es una figura que se le ha comparado con Adán, por ejemplo. sí, claro. Eh, También se le ha comparado incluso con Jesús, como el que se sacrifica por la humanidad. En fin, tiene multitud de interpretaciones. Pero Sí, sin duda es un mito interesantísimo. Hay una tragedia que se llama Prometeo encadenado de Esquilo. Y es decir, que yo creo que es un mito que tiene mucho, mucho para aprender. sí. Pues sí, es uno de los mitos más importantes y muchísimas gracias por traerlo aquí al canal y esta explicación tan excelente. Nada, don Gonzalo, encantado. Muchas Seguimos. gracias. Pues. A ver, gente que va a